Saludos estilistas. En esta ocasión os traemos una guía para completar al 100% el nivel Laboratorio de Belleza de Timis, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas, documentos y canciones. Comenzamos el nivel utilizando la habilidad Empequeñecimiento para controlar a Momo y atravesar la entrada. Cruzamos una cinta transportadora y leemos el primer documento. Justo después saltamos a una plataforma, recorremos una cinta ascendente que nos lleva a unos tablones de madera agrietados. Los rompemos y entramos a un lugar estrecho donde purificamos las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Ahora salimos por un hueco para llegar a una nueva estancia y conseguir la primera canción. Justo después saltamos sobre los productos cosméticos grandes para obtener la primera maravilla estrella. Desde aquí usamos la habilidad Empequeñecimiento. Nos colamos por la ventana rota para meternos en un túnel y lo recorremos hasta caer a una nueva sala con un punto de control. Flotamos hacia una pequeña superficie que oculta otras dos gotas de rocío. Volvemos flotando al punto de control. Subimos por la cinta transportadora para llegar al piso superior, brincamos sobre dos plataformas y giramos a la derecha para interactuar con el segundo documento. Inmediatamente después nos impulsamos por la banda transportadora. Pasamos por un hueco pequeño, aprovechamos otra banda más para alcanzar un perfume gigante y nos fijamos en el gran perfume cercano para coleccionar dos gotas de rocío más. Lo siguiente que hacemos es saltar hacia un pasillo que recorremos evitando un hueco. Volvemos a controlar a Momo y aprovechamos la cinta para llegar a un piso superior donde tomamos impulso para alcanzar un área con dos caminos. Nos dejamos caer por el agujero, evitamos la cinta mecánica para acumular dos gotas de rocío adicionales. Seguidamente nos empequeñecemos, corremos por una cinta y llegamos a la segunda maravilla estrella. Luego subimos a otra cinta que nos deja justo al lado de una pequeña columna en la que saltamos para recoger la segunda canción. Desde aquí realizamos un salto doble para volver al área anterior. Proseguimos el camino, pasamos por un punto de control y saltamos a la siguiente plataforma para meternos en una línea de ensamblaje que recorremos sprintando en dirección contraria mientras evitamos una ensambladora. Justo después llegamos a una sala con maquillaje que guarda el tercer y último documento y justo al lado la tercera canción. Ahora seguimos por el único camino que hay. Entramos en otra línea de ensamblaje mucho más peligrosa que la anterior y avanzamos con cuidado de no ser aplastados y de no caernos hasta que llegamos al final de la línea, aunque no entramos por el hueco, sino que subimos a la última ensambladora para conseguir altura y saltar a una plataforma superior donde controlamos a Nikki para guardar tres gotas de rocío más. Desde aquí bajamos al interior de la habitación, pasamos a controlar a Momo, recorremos la cinta mecánica, cruzamos un pasillo y entramos en otra línea de ensamblaje hasta parar a otra área con dos caminos disponibles. Seleccionamos la ruta con la abertura, brincamos sobre la primera ensambladora y flotamos a una cornisa en la que hay otras tres gotas de rocío. Ahora bajamos para continuar con el recorrido de la cinta mecánica. Entramos a un rincón en el que encontramos dos gotas de rocío adicionales y subimos a una plataforma para avanzar por un pasillo en el que obtenemos la tercera y última maravilla estrella del nivel. Acto seguido, usamos la habilidad Empequeñecimiento para entrar por el túnel que nos deja en una línea de ensamblaje que ya hemos recorrido antes. Avanzamos por ella rápidamente hasta llegar al área anterior con dos caminos. Esta vez elegimos continuar por la última línea de ensamblaje, donde volveremos a tener que saltar sobre huecos para no caernos, a la vez que evitamos varias ensambladoras ardientes que aparecen durante el trayecto. Por último, vemos un punto de control en una sala rosa y avanzamos por ella para averiguar que la cuarta y última canción está colocada sobre unos productos cosméticos y que en la esquina próxima están las dos últimas gotas de rocío de inspiración. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Laboratorio de Belleza de Timis. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Para no perderte las guías de Infinity Nikki que haremos de los últimos niveles de Campo de Deseos.